Hay noches en que cierras los ojos y aparece alguien que ya no está. Y no aparece como en una foto vieja, borrosa, lejana, no. Aparece vivo, con su voz exacta, con ese olor que tenía en la camisa, ese olor que ya se fue de la ropa que guardaste en el closet, pero que tu nariz todavía recuerda como si lo hubieras abrazado ayer. Aparece mirándote de esa manera que solo esa persona en todo el mundo sabía mirarte. Y tú lo abrazas en el sueño y lo sientes tibio. Y por un momento que dura más que cualquier día de tu vida despierta, el dolor desaparece. Todo desaparece. El cuarto desaparece. La enfermedad desaparece. Las deudas desaparecen. Los hijos que te preocupan desaparecen. Solo quedan ustedes dos como antes. Como siempre debió ser, y luego despiertas y la almohada está mojada y la cama está vacía y el silencio de las 3 de la mañana pesa más que el mundo entero y te quedas ahí, con el pecho apretado, con las manos agarrando la sábana como si pudieras detener el sueño si aprietas lo suficiente, pero el sueño ya se fue y esa persona ya se fue otra vez. Yo sé lo que se siente eso. Lo sé en el cuerpo, no solo en la cabeza. Yo sé lo que es ese peso en el pecho a medianoche, esa angustia que no tiene nombre, esa sensación de que te arrancaron algo por segunda vez. Lo sé porque yo también me he despertado de madrugada buscando en la oscuridad a alguien que ya no está. Y esa mezcla de alegría y dolor, esa sensación de que lo tuviste otra vez por un instante y se te escapó de las manos como agua entre los dedos, esa es una de las heridas más profundas, más calladas, más solitarias que puede cargar un ser humano. Y lo que te quiero compartir esta noche sobre lo que realmente significa cuando sueñas con alguien que ya falleció, tiene tres raíces que casi nadie te ha explicado juntas. La primera te va a sorprender porque contradice lo que mucha gente te ha dicho. La segunda te va a confrontar y te pido desde ahora que no me sueltes cuando llegue ahí. Pero la tercera va a cambiar la manera en que duermes, la manera en que oras y la manera en que recuerdas a tus seres queridos a partir de esta misma noche. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que muy pocos predicadores se atreven a decir en voz alta y que yo te digo porque creo que ya es tiempo de que alguien lo diga con amor y sin rodeos. No todo sueño con un fallecido es lo mismo. Hay sueños que son consuelo puro, legítimo, hermoso, un regalo de la misericordia de Dios. Hay sueños que son la memoria haciendo su trabajo natural, su trabajo santo de procesar el amor que no murió con el cuerpo. Y hay sueños que son una puerta que alguien dejó abierta, a veces sin saberlo, a veces con la mejor intención del mundo, a veces creyendo que hacía lo correcto, y esa puerta necesita cerrarse esta noche. Y si tú no sabes distinguir cuál es cuál, puedes estar respondiendo mal a algo que Dios te está mostrando. O peor, puedes estar alimentando algo que no viene de Dios y que se está disfrazando de amor, de consuelo, de nostalgia dulce, para mantenerte atada al pasado mientras tu presente se te escapa de las manos y tus vivos te necesitan despierta. ¿Te ha pasado que sueñas con esa persona y despiertas con una paz inexplicable, con una sonrisa triste pero con el alma quieta? Pero otras veces sueñas con la misma persona y despiertas con el cuerpo pesado, con una angustia en el pecho que no se te quita en todo el día, como si cargaras piedras invisibles debajo de las costillas. Guarda esa diferencia, porque ahí está la clave de todo lo que vamos a descubrir juntas. Y déjame darte algo antes de seguir, algo que mereces recibir ahora mismo porque viniste aquí buscando respuestas y no te voy a hacer esperar media hora para dártelas. La Biblia no le tiene miedo a los sueños. Dios usó los sueños a lo largo de toda la Escritura como uno de sus caminos favoritos para hablar con su pueblo. Pero
La manera en que Dios usa los sueños y la manera en que el dolor, el miedo o el enemigo los usan son tan diferentes como el pan y el veneno. Pueden verse iguales por fuera, pero por dentro uno alimenta y el otro destruye. Y hoy vas a aprender a distinguirlos. Te voy a contar la historia de una mujer. Le vamos a decir Esperanza, porque eso fue exactamente lo que casi pierde. Esperanza tenía 62 años cuando su esposo murió. Llevaban 41 años juntos. 41 años compartiendo la misma cama, la misma mesa, con el mismo mantel de los domingos, las mismas preocupaciones por los hijos que crecían y se iban y volvían y se iban otra vez, los mismos domingos en la iglesia. Sentado siempre en la misma banca, tercera fila del lado izquierdo, él del lado del pasillo porque le gustaba estirar las piernas, y ella pegada a la pared porque así se sentía protegida. Nunca lo discutieron, nunca lo negociaron, simplemente así se sentaban desde el primer domingo y así siguieron 41 años. Él era un hombre callado, de esos que no saben decir te quiero con la boca, de esos que nunca aprendieron a poner en palabras lo que sienten porque nadie les enseñó, porque sus propios padres tampoco sabían, porque en esa generación amar era hacer, no decir. Pero fíjate lo que hacía. Todos los días, todos, sin faltar uno solo, durante 41 años antes de acostarse, iba a la cocina, llenaba un vaso de agua y lo ponía en la mesita de noche del lado de ella. No le decía nada, no la miraba, solo ponía el vaso ahí y se acostaba dándole la espalda, como era su costumbre. Y ella cada noche veía ese vaso de agua aparecer y sabía con esa certeza que solo da el amor viejo, el amor probado por el tiempo, que eso significaba más que cualquier ramo de rosas, cualquier anillo, cualquier declaración romántica de película, 41 años de vasos de agua puestos en silencio, 15,000 noches. Esa fue su manera de decir lo que su boca nunca pudo pronunciar. Cuando él murió, Esperanza hizo todo lo que hace una mujer de fe, todo lo correcto. Oró de rodillas hasta que le dolieron los huesos. Ayunó hasta que el estómago le reclamó. Buscó la palabra cada mañana con su café ya frío y sus lentes de lectura empañados de llanto. Se apoyó en su comunidad, en sus hermanas de fe, en su pastor. Dejó que la abrazaran. Dejó que le trajeran comida en ollas y túpers que ella después lavaba y devolvía porque era mujer de orden aún en medio del dolor más negro de su vida. Por fuera parecía que iba saliendo adelante. Sus hijos se decían entre ellos, mamá es fuerte, mamá va a estar bien. Y en parte era verdad. La parte de afuera estaba entera, pero la parte de adentro esa, que solo se ve cuando se apagan todas las luces y te quedas sola con tu almohada, esa parte estaba sangrando sin que nadie lo supiera. Pasaron 3 meses y empezaron los sueños. Al principio eran dulces, tibios, como una cobija vieja que todavía conserva el olor de quien la usaba. Lo veía sentado en la cocina tomando café, como todos los sábados por la mañana, con su camisa a cuadros, la de siempre, la que ella le regaló un cumpleaños y que él usó hasta que los codos se transparentaron. Con el periódico doblado en la mesa, aunque ya ni lo leía, solo lo tenía ahí por costumbre, porque así le enseñaron que un hombre desayuna. Con el periódico al lado, y ella despertaba con una sonrisa mojada, pero con el corazón en calma. Gracias, Señor, decía bajito, casi sin voz, como si tuviera miedo de que hablar fuerte rompiera algo. Gracias por dejarme verlo un ratito. Y eso estaba bien, escúchame, eso estaba perfectamente bien. Eso es lo que pasa cuando el alma procesa el amor que no se fue con el cuerpo, que no se enterró con el ataúd, que no desaparece porque alguien deja de respirar. La memoria hace su trabajo sagrado, necesario, hermoso. El corazón busca lo que perdió y lo encuentra por un momento en la quietud del sueño. Y Dios, en su misericordia infinita,
Permite que el recuerdo llegue envuelto en ternura, suave, sin filo, para que la herida empiece a sanar sin que la gratitud se pierda por el camino. ¿Te suena conocido esto que te estoy contando? ¿Te ves en alguna parte de esta historia? Pero los sueños cambiaron. Y aquí es donde la historia de Esperanza se convierte en el espejo de miles de mujeres. Empezó a soñar que él le hablaba, no como antes, no como un recuerdo dulce donde lo veía hacer lo de siempre. Ahora le decía cosas específicas, instrucciones, advertencias, peticiones. Ven conmigo, dile a Miguel que se cuide de esa mujer. No te olvides de lo que prometimos aquella noche. Busca debajo del colchón, ahí dejé algo para ti. Y Esperanza, con ese corazón de viuda que es uno de los corazones más hambrientos que existen sobre la tierra, empezó a vivir para los sueños. Se acostaba a las 8 de la noche con la esperanza puesta en el colchón. Se enfurecía cuando no aparecía, como si la hubiera plantado en una cita que ella se había inventado con toda la fe del mundo. Se despertaba las noches que no lo soñaba sintiéndose abandonada otra vez, castigada por algo que no entendía, indigna de ese regalo que otras noches recibía. Y cuando sí lo veía, se levantaba con una energía nueva, casi maníaca, y hacía exactamente lo que él le había pedido en el sueño, convencida de que era un mensaje directo del cielo. Y aquí necesito tu atención completa. Baja el volumen de todo lo demás en tu mente, porque lo que le pasó a Esperanza le está pasando a miles de mujeres en este momento. En Guadalajara, en Bogotá, en Houston, en Quito, en Buenos Aires, en ciudades que no conozco y en pueblos que no tienen nombre en el mapa, mujeres que llevan meses o años aferradas a los sueños de alguien que ya se fue, y no por maldad, jamás por maldad, no por ignorancia, sino por amor. Por un amor tan grande que se niega a aceptar que la puerta se cerró, por un amor que dice, no te suelto, aun cuando los brazos ya no alcanzan. Y fíjate lo que nadie quiere ser el primero en decirte. Cuando Esperanza empezó a organizar su vida entera alrededor de esos sueños, cuando los sueños se convirtieron en la razón por la que se acostaba y la primera evaluación al despertar, sintió alivio, y eso es lo verdaderamente peligroso. Sintió que estaba haciendo algo productivo, algo espiritual, algo que la mantenía conectada con él, que la muerte no había ganado del todo, que ella tenía un canal privilegiado, secreto, íntimo, que nadie más podía entender y que nadie tenía derecho a cuestionar. Y ese alivio falso, porque era falso, aunque se sentía tan real como el calor de la estufa en la mañana, fue exactamente lo que la hizo seguir abriendo esa puerta un poco más cada noche, porque el enemigo no siempre llega vestido de oscuridad. A veces llega disfrazado de consuelo. A veces la trampa más peligrosa tiene sabor a miel y olor a recuerdo querido. Ahora, antes de que pienses que voy a decirte que todos los sueños con fallecidos son del diablo, frena, porque eso no es lo que dice la Biblia, no es lo que yo creo y no es lo que te voy a enseñar. Eso sería perezoso. Eso sería cobarde. La verdad bíblica es mucho más completa, mucho más sabia, mucho más llena de matices y de amor que una respuesta simplista que mete todo en la misma bolsa. Hay una historia que necesitas conocer esta noche. El profeta Eliseo estaba en una ciudad rodeada por un ejército enemigo. Su siervo se asomó al amanecer, vio los caballos, los carros de guerra, los soldados armados hasta los dientes formados en hilera, y entró corriendo al cuarto donde estaba Eliseo, pálido de terror. Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados, no hay salida. Y Eliseo, con una calma que solo puede tener un hombre que conoce a su Dios de cerca, le dijo una frase que parecía locura.
no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo lo miró como quien mira a alguien que perdió la razón. Acababa de ver un ejército entero allá afuera. ¿De qué estaba hablando este hombre? Pero Eliseo oró. Una oración cortita, sin ceremonia, sin gritos. Señor, ábrele los ojos para que vea. Y Dios abrió los ojos del siervo, y lo que vio lo dejó sin habla. Todo el monte estaba cubierto de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. Un ejército celestial, invisible, poderoso, que había estado ahí toda la noche, toda la madrugada, todo el amanecer, protegiéndolos, y él no lo sabía. ¿Sabes qué tiene que ver eso con tus sueños de las 3 de la mañana? Todo. Hay una realidad que tus ojos físicos no pueden ver. Un mundo espiritual que no se apaga cuando tú te acuestas, que opera mientras duermes, mientras cocinas, mientras barres, mientras doblas la ropa de tus nietos, y ese mundo está lleno, lleno de la presencia de Dios, lleno de ángeles que te rodean, y sí, también habitado por un enemigo que busca cualquier rendija para entrar, cualquier puerta que se dejó abierta, cualquier grieta emocional que no se selló con la verdad. Y los sueños son una de las puertas más antiguas entre lo visible y lo invisible. A Jacob le habló en sueños y le mostró una escalera al cielo con ángeles subiendo y bajando. A José le reveló hambrunas y reinos. Al esposo de María le habló 3 veces en sueños para proteger al niño Jesús. Levántate y huye. Quédate donde estás. Ya puedes regresar. José no pidió explicaciones. Se levantó en la oscuridad y obedeció 3 veces. Dios usa los sueños, eso es indiscutible. Pero Dios nunca en toda la Biblia, de principio a fin, envía al espíritu de una persona muerta para dar un mensaje a los vivos. Nunca, ni una vez. Cuando Dios habla en sueños, habla Él, o envía un ángel, o da una visión, pero no manda al espíritu de tu mamá ni de tu esposo a decirte qué hacer. Eso no es el patrón de Dios. Y lo que sale del patrón de Dios necesita ser examinado con oración, con cuidado y con la palabra en la mano. Entonces, ¿qué son esos sueños que te visitan de noche? Vamos a las 3 raíces. La primera raíz es la memoria, y esta es la que te va a dar una paz profunda. Tu mente es un archivo viviente que nunca se borra. Almacena cada momento que compartiste con esa persona, cada conversación en la cocina a las 11 de la noche cuando los niños ya dormían, cada tono de voz, cada gesto con las manos, cada manera de caminar, de reírse con la boca abierta, de enojarse cerrando los ojos, de decir tu nombre al llegar a la casa. Todo está ahí adentro, archivado en lugares de tu cerebro que la ciencia apenas empieza a entender. Y cuando duermes, cuando tu cuerpo descansa y tu mente se libera de las listas del mandado, del dolor de rodillas, de las preocupaciones del día, ese archivo se abre, se reorganiza, procesa emociones que durante el día no tuviste tiempo de sentir porque estabas ocupada siendo fuerte para todos. Y a veces te presenta esos recuerdos como si fueran una película que se está filmando en tiempo real, con sonido, con color, con olor, con la temperatura exacta de su abrazo. Esos sueños donde lo ves haciendo lo de siempre, sentado en su silla favorita, viendo la televisión, aunque ya se quedaba dormido a los 10 minutos, parado frente a la estufa, calentando su café por tercera vez, porque se le enfriaba platicando, regañando a los nietos con esa voz que pretendía ser severa, pero se le quebraba de ternura antes de terminar la oración.
Esos sueños son tu corazón rindiendo homenaje al amor que viviste. No son mensajes cifrados del más allá. No son advertencias de peligro. No son señales que tienes que descifrar con lupa. Son la huella que el amor verdadero deja en el alma humana. Una huella tan profunda que ni la muerte puede borrarla. Y esos sueños son buenos. Son un regalo sagrado de Dios a través de la memoria. No les tengas miedo. Jamás les tengas miedo. Cuando despiertes de uno de esos sueños y sientas paz, esa paz honda, callada, sin necesidad de explicación, como cuando hueles pan recién hecho y te transportas a la cocina de tu mamá cuando tenías 8 años, y el mundo era simple y seguro, quédate en esa paz. Disfrútala. Es tuya por derecho de amor. Dale gracias a Dios por la capacidad de recordar que es uno de sus regalos más tiernos, y suelta el sueño con las manos abiertas. No lo agarres, no intentes repetirlo, no te acuestes mañana buscándolo. Suéltalo como se suelta una mariposa que se posó en tu mano un instante. El amor verdadero sabe soltar sin olvidar. Pero hay otra clase de sueños que se ve igual por fuera, pero que por dentro es completamente diferente. Y aquí necesito todo tu valor, porque lo que viene es confrontación, pero confrontación hecha de amor puro, no de juicio. La segunda raíz es el apego que dejó de ser amor y se convirtió en cadena. El profeta Isaías escuchó algo de la boca de Dios que suena durísimo si lo lees rápido. No se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Yo sé que esas palabras pueden doler. ¿Cómo me pide Dios que no me acuerde? ¿Cómo me pide que suelte a alguien que amé con cada célula? Pero entiende lo que Dios está diciendo de verdad. No está pidiéndote que olvides. Está pidiéndote que dejes de vivir mirando hacia atrás con tanta fuerza que ya no puedas ver lo que Él está construyendo adelante. Porque Dios no dejó de escribir tu historia cuando esa persona se fue. Dios sigue escribiendo. Y tiene capítulos que tú no has leído porque tienes los ojos clavados en una página anterior y las manos aferradas a un recuerdo que no te deja dar vuelta la hoja. Esperanza llegó a un punto donde dejó de orar por sus hijos, vivos. Tenía un hijo, Miguel, que se estaba alejando de la fe en silencio, que había dejado de ir a la iglesia sin dar explicaciones, que llegaba tarde a la casa con un olor diferente en la ropa. Tenía una nieta adolescente que la buscaba los viernes, que se sentaba en la cocina con ella a contarle secretos que no le contaba a nadie más, que necesitaba una abuela con los ojos abiertos y el corazón disponible, no una abuela atrapada en un sueño del que no quería despertar. Tenía una comunidad de hermanas que oraban por ella. Tenía una vida que Dios no había terminado de usar. Pero Esperanza se había sentado junto a una tumba invisible y se negaba a levantarse. Un domingo hizo lo de siempre. Puso el lugar de su esposo en la mesa. Servilleta doblada, plato limpio, vaso, tenedor, cuchillo, todo perfecto, como si él fuera a sentarse a comer en cualquier momento. Cuando se sentó frente a ese lugar vacío, con la comida servida enfriándose para alguien que nunca iba a llegar, su hija la observó desde la puerta de la cocina y empezó a llorar sin hacer ruido. No lloraba por el padre que se había ido al cielo. Lloraba por la madre que se estaba yendo sin morirse. Por la madre que estaba ahí de cuerpo pero que había metido el alma en un sueño y ya no la sacaba. Te pido que no me sueltes. Lo que voy a decir duele. Pero lo digo con las manos abiertas, no con el dedo señalando. Lo digo como lo diría una madre, no un juez. Cuando el anhelo de soñar con alguien se convierte en el centro de tu vida, cuando es lo primero al acostarte y lo primero al despertar, cuando los días sin sueño se sienten como castigo y los días con sueño se sienten como premio, ya no es memoria, ya no es amor sano,
es dependencia. Y esa dependencia va abriendo una puerta en tu vida espiritual que no debería estar abierta. Una puerta que tú misma fuiste empujando poquito a poquito con tus propias manos, creyendo que te protegías, creyendo que mantenías vivo el amor, y por esa rendija empezaron a entrar cosas que no son consuelo, que no son recuerdo, que no son de Dios. No lo hiciste por maldad, nunca, nunca por maldad. Lo hiciste porque tenías miedo, miedo de soltar, miedo de que soltar significara olvidar, miedo de que el amor muriera si el recuerdo se hacía borroso. Y nadie en tu vida te tomó de las manos y te explicó que se puede soltar sin olvidar, que se puede avanzar sin traicionar, que se puede vivir en paz con la memoria sin convertirla en prisión. Nuestras abuelas no confundieron estas cosas por debilidad ni por ignorancia. Les tocaron tiempos donde nadie les enseñó a distinguir entre memoria santa y atadura espiritual. Agarraban fuerza de donde podían, y Dios honra ese corazón con todo su amor. Pero a ti, esta noche, Dios te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno, el amor, la gratitud, el recuerdo tierno y soltar lo que nunca debió estar ahí. La tercera raíz es la que te prometí al principio, la intervención directa de Dios en tus noches. Hay sueños que no son memoria ni apego, son Dios hablándote directamente en el único momento del día en que estás callada. ¿Cómo distinguirlos? Por el fruto. Un sueño de Dios te deja paz, no ansiedad, claridad, no confusión, te empuja hacia adelante, no te ancla atrás, no te crea dependencia de volver a soñar, no te genera obsesión, te deja libre y con dirección. Pablo lo escribió con una claridad absoluta. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paz. Si el sueño te dejó paz, descansa en él. Si te dejó angustia, entrégalo. Si te dejó confusión, pídele discernimiento a Dios con la Biblia abierta sobre tus rodillas. Esperanza descubrió, después de meses de batalla, que los sueños que más la controlaban no venían de Dios ni de la memoria, venían de su propio miedo, de su necesidad desesperada de controlar lo que no se puede controlar, la muerte. Cuando por fin pudo decir, Señor, Él ya está contigo, yo todavía estoy aquí, y mientras esté aquí tengo trabajo que hacer esa noche, durmió en paz por primera vez en meses, sin soñar con nadie, y despertó sin culpa. Quiero que esa frase se te grabe, Él ya está contigo. Yo todavía estoy aquí, y mientras esté aquí, tengo trabajo que hacer. El libro de Eclesiastés dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Esa persona que amas ya no carga con los problemas de este mundo. Ya no tiene dolor de rodillas a las 4 de la mañana. Ya no se desvela por la cuenta de la luz. Ya no llora por el hijo que no llama. Si estaba en Cristo, está descansando en una paz perfecta. Y tú que sigues aquí, con las rodillas gastadas y el corazón partido pero tercamente vivo, tú eres la que todavía puede orar, interceder, pelear por tu familia en oración. Tú eres la que todavía tiene voz para clamar y manos para levantar. No desperdicies eso soñando con quien ya descansa. Usa eso peleando por quien todavía te necesita. Hay mujeres escuchándome ahora que cargan una culpa secreta, culpables porque dejaron de soñar con esa persona y sintieron que la traicionaron. Culpables porque el recuerdo empezó a borrarse y creyeron que el amor se estaba muriendo. Culpables porque se rieron en una fiesta, se rieron de verdad, con los ojos cerrados de tanta risa,
y al llegar a casa las aplastó la vergüenza de haber sido felices sin esa persona. Que el recuerdo se haga más suave no significa que el amor se acabó, significa que maduró, que pasó de herida abierta a cicatriz que cuenta una historia. Las cicatrices no duelen, las cicatrices recuerdan, las cicatrices son evidencia de victoria. Jesús resucitó con las cicatrices en las manos. Pudo habérselas quitado, no lo hizo, se las dejó. Porque las cicatrices son la prueba de lo que enfrentaste y sobreviviste. Y tú sobreviviste, mija. Sigues aquí. Eso ya es victoria. Hay algo que quiero que veas con los ojos del alma, porque esto es lo que nadie te dice cuando estás en duelo. Piensa en la escoba común y corriente que tienes en la cocina o atrás de la puerta. Tú barres tu casa todos los días. Barres lo que se ve, las migajas, el polvo, lo que se cayó debajo de la mesa. Pero también barres lo que no se ve, ¿verdad? Barres la tristeza que se acumula en los rincones. Barres la ansiedad que se mete debajo de los muebles. Barres esa sensación de que algo en tu casa no está bien aunque no puedas explicar qué es. Cuando una mujer barre su casa con oración, no está limpiando pisos, está declarando que en esa casa hay orden espiritual, que en esa casa hay alguien que no se rinde, que en esa casa, por más que el enemigo intente ensuciar, hay una mujer con una escoba en una mano y una Biblia en la otra que no va a dejar que la mugre se quede. Eso es lo que Dios ve cuando te ve a ti. No ve una mujer vieja, no ve una mujer cansada, no ve una mujer derrotada, ve a una guerrera que pelea sus batallas de rodillas en lugar de a gritos, una guerrera que no usa espada sino oración. Y esa guerrera tiene más poder del que imagina. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay algo que le pasó a Esperanza que te va a explicar todo lo que estás viviendo. Cuando Esperanza por fin entendió que los sueños la estaban atando en lugar de consolarla, hizo algo que le costó más que cualquier cosa en su vida. Se sentó en la mesa donde siempre ponía el lugar de su esposo. Puso el plato, puso el vaso, puso la servilleta, todo como siempre. Y luego, con las manos temblando y los ojos llenos de agua, fue quitando cada cosa. Primero el tenedor, luego el cuchillo, luego la servilleta, luego el plato y al final el vaso. Y con cada cosa que quitaba, decía en voz baja, te amo, pero te suelto, te amo, pero te entrego al Señor. Y cuando la mesa quedó vacía en ese lugar, Esperanza se quedó llorando un buen rato, llorando como no había llorado desde el funeral. Pero era un llanto diferente, no era un llanto de dolor, era un llanto de liberación, como cuando llevas cargando algo pesadísimo durante kilómetros y por fin lo pones en el suelo y el cuerpo entero tiembla de alivio. No se fue todo de golpe, hay que ser honestos. No se fue la tristeza, ni la costumbre, ni el vacío de un día para otro. Hubo noches donde el deseo de soñar con él quiso regresar con toda su fuerza. Hubo madrugadas donde la tentación de pedir, déjame verlo una vez más, le apretó el pecho. Pero cada vez que elegía a Dios en lugar de elegir el sueño, era un poquito más fácil. Cada vez que, en lugar de acostarse buscando al esposo muerto, se acostaba buscando al Dios vivo, la paz era un poquito más honda, un poquito más real, un poquito más suya. Y un día ordinario, sin truenos, ni señales espectaculares, Esperanza se despertó y se dio cuenta de que había dormido toda la noche sin soñar con nadie y no se sintió culpable, se sintió libre. Y en esa libertad, por primera vez en meses, le nació orar por Miguel, su hijo que se había alejado, orar de verdad, con fuerza, con dirección, con fe, porque ya no estaba gastando toda su energía espiritual en sostener una puerta que Dios había cerrado.
Ahora tenía las manos libres para pelear por los que todavía la necesitaban. Y quiero decirte algo más sobre esperanza que casi nadie sabe. 6 meses después de soltar los sueños, Miguel volvió a la iglesia un domingo. No dijo nada. Simplemente entró, se sentó junto a su mamá y cuando ella lo miró, él le apretó la mano. Nada más. No hubo discurso, no hubo explicaciones, solo un hijo que apretó la mano de su madre en la banca de la iglesia, en la tercera fila del lado izquierdo, y una madre que supo que sus oraciones habían llegado. ¿Ves lo que pasó? Mientras Esperanza tenía las manos agarradas a los sueños, no podía agarrar nada más. Pero cuando soltó lo que tenía que soltar, Dios puso en sus manos lo que ella realmente necesitaba. Y hay algo más que quiero que entiendas sobre la mesa puesta. Cuando quitas el lugar de alguien que se fue, no estás borrándolo, estás haciendo espacio para que Dios siente ahí a alguien que tú no esperabas. Un nieto que necesita cenar contigo y contarte sus problemas. Una vecina que necesita compañía. Una hermana de fe que necesita esa silla y un plato de sopa y alguien que la escuche sin juzgarla. La mesa nunca se queda vacía cuando Dios es el que la administra. Dios siempre llena las sillas que tú le entregas. Ahora escúchame bien porque esto es importante para tu noche de hoy. ¿Recuerdas a la viuda de Sarepta en la Biblia? Una mujer sola, sin marido, con un hijo, sin dinero, sin comida, preparándose literalmente para morir. Le quedaba un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Eso era todo. Y vino el profeta Elías y le pidió algo que a cualquiera le parecería una locura. Hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Te imaginas? Esta mujer estaba a punto de preparar la última comida de su vida, la última, y alguien viene y le pide que dé primero, que suelte primero, que confíe primero. Y ella lo hizo. Con las manos temblando y el estómago vacío, le hizo de comer al profeta primero, y dice la Biblia que la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no se acabó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. La harina no se acabó, el aceite no se secó, porque cuando tú sueltas lo poco que tienes en las manos de Dios, Dios multiplica lo que parece insuficiente. Tus fuerzas parecen pocas, tu fe parece pequeña a veces, tu cuerpo parece cansado, pero en las manos de Dios lo poco se vuelve suficiente, lo débil se vuelve fuerte. Lo que parece que se está acabando tiene para rato, porque no depende de lo que tú tengas, sino de quién lo está sosteniendo. Piensa en esto. Cuando eras niña y tu mamá cocinaba, no necesitabas verla para saber que estaba ahí. El olor de la comida llenaba cada rincón. Entraba por debajo de las puertas, se metía hasta el cuarto más lejano. No necesitabas que ella fuera a buscarte para decirte, aquí estoy. Lo sabías por el olor del caldo hirviendo, por el sonido de la cuchara contra la olla, por ese calor que salía de la estufa y calentaba la casa entera como un abrazo que no necesita brazos. Así es la presencia de Dios. No siempre la ves, no siempre la sueñas, no siempre la sientes con los 5 sentidos, pero llena tu casa, llena tu cuarto, llena tu noche. Y esa presencia viva del Dios vivo, no los sueños, no los rituales, no las velas, no las supersticiones que alguien te enseñó de buena fe pero sin fundamento bíblico, esa presencia es la que protege tu hogar, tu familia y tu descanso. Ahora quiero hablarte de algo práctico, algo que puedes hacer a partir de esta noche. Cuando sueñas con alguien que ya se fue y despiertas con un peso que no se quita,
con sueños que se repiten obsesivamente, con angustia que te acompaña todo el día, necesitas hacer algo concreto. No necesitas tenerle miedo. Necesitas pararte firme en tu casa y declarar con tu boca quién manda ahí. El Salmo 4 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Eso no es un deseo tibio. Es una declaración de autoridad espiritual, dicha en voz bajita, pero con una fe que mueve montañas. Es una mujer de 65 años, parada en su cuarto a las 10 de la noche, descalza sobre el piso frío, con la mano sobre la almohada, diciéndole al miedo, a la angustia, a la confusión y a todo lo que no viene de Dios: aquí no, en esta cama no, en esta casa no, en este sueño no, aquí manda mi Dios y nadie más. Esas 12 palabras del Salmo 4 son tu oración de cada noche a partir de hoy. No necesitas una oración de 2 horas. No necesitas un manual de guerra espiritual. Necesitas esas 12 palabras dichas con fe, con autoridad, desde el fondo del alma. Y esas 12 palabras tienen más poder que cualquier ritual, cualquier amuleto, cualquier práctica que no tenga raíz en la palabra de Dios. Pero quiero ir más profundo, quiero hablar de esas manos tuyas. Esas manos que han lavado ropa ajena y propia durante décadas enteras, que han amasado pan antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro y frío y nadie en la casa se había despertado, que han cargado bebés recién nacidos con ese temblor sagrado de quien sostiene algo que vale más que su propia vida, que han limpiado lágrimas de niños que ahora son adultos y ya no se acuerdan de aquella noche, pero tú sí te acuerdas, que han pelado papas y cortado cebolla llorando, y nadie sabía si llorabas por la cebolla o por lo que te pesaba en el alma, que han sostenido nietos que se dormían en tu hombro confiando en ti con esa confianza total que solo tienen los niños. Cada vez que esas manos se juntan para orar así, palma contra palma, con los nudillos gastados, con las venas marcadas, con las articulaciones que ya duelen, cuando hace frío el cielo entero se detiene a escuchar. No porque tus palabras sean perfectas o elocuentes, no porque sepas orar bonito, sino porque Dios conoce la historia de esas manos. Sabe todo lo que han cargado, sabe todo lo que han soltado, sabe todo lo que les falta por hacer. Y cuando esas manos se levantan, el cielo se inclina. Tu cuerpo, mija, ese cuerpo tuyo que está cansado de una manera que no se cura con dormir, ni con pastillas, ni con descanso, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie porque no quieres preocupar a tus hijos, porque no quieres ser una carga, porque aprendiste desde niña que las mujeres fuertes no se quejan, que se despierta de madrugada sin tu permiso, como si tuviera su propio reloj que ya no obedece órdenes, que carga un peso invisible que ningún estudio médico puede medir. Ese cuerpo no es una casa vieja que se está cayendo, no es un traste desechable, es templo del Espíritu Santo, es templo sagrado y Dios no abandona sus templos, no los deja caer, no los olvida en un rincón. Dios restaura lo que es suyo, sostiene lo que le pertenece, habita lo que consagró, y tú, tu cuerpo entero, le pertenece a Él. Y si esas madrugadas en que te despiertas a las 3 con el corazón agitado no son lo que piensas, y si no es el enemigo molestándote, y si no es la presión arterial, ni el estrés, ni la edad, y si es Dios diciéndote: levántate, que quiero hablar contigo a solas, ahora que la casa está en silencio, ahora que nadie necesita nada de ti, ahora que solo somos tú y yo. La próxima vez que te despiertes de madrugada, antes de agarrar el teléfono, antes de prender la tele buscando ruido que tape el silencio, antes de empezar a repasar mentalmente todo lo que te preocupa, quédate quieta. Quieta en la oscuridad, sin moverte, y di solamente:
Aquí estoy, Señor. ¿Qué me quieres decir? Y espera, no hables, no hagas lista de peticiones, solo espera. Dios a veces responde con un susurro tan delicado que solo lo escuchas si tú te callas primero. Elías lo aprendió así, huyendo, solo, aterrorizado, queriendo morirse, Dios lo mandó a una cueva. Y pasó un viento tremendo que partía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Después un terremoto, Dios no estaba ahí. Después un fuego, tampoco. Y después del fuego un silbo apacible, un sonido casi imperceptible, como un susurro que se confunde con el silencio, y ahí estaba Dios, en lo que casi no se oye, en lo que casi pasa de largo, en lo que requiere que tú te quedes completamente quieta para poder recibirlo. Si tienes un hijo que se alejó, si hay una silla vacía en tu mesa, si hay un cuarto en tu casa donde ya nadie duerme, pero tú sigues abriendo la puerta de vez en cuando para ver si algo cambió, tu hijo no se perdió, se fue. Y eso es diferente. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, no recuerda el camino, está desorientado en la oscuridad, pero lo que se fue sí sabe. Sabe perfectamente dónde queda tu casa, sabe qué calle tomar. Conoce el olor de tu cocina cuando se abre la puerta. Reconoce el sonido de tu voz cuando dices su nombre aunque pasen 100 años. Y un día que solo Dios conoce ese camino que sabe de memoria, lo va a traer de regreso. Piensa en cuando tú te alejaste de tu mamá, porque todas lo hicimos. Todas tuvimos esa temporada de creer que sabíamos más que ella, que no necesitábamos sus consejos, que el mundo era nuestro. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. Nunca. Tu hijo tampoco lo olvidó. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. No se pudren, no se archivan, no les gana el tiempo. Cada oración que has hecho por ese hijo está viva, activa, guardada delante del trono de Dios. Cada lágrima que derramaste sola en tu cuarto a las 2 de la mañana está contada. Dios no desperdicia ni una sola lágrima de madre. Y a veces la oración más poderosa no es la más larga ni la más elocuente. A veces es sentarte en la cama vacía de tu hijo, pasar la mano despacio por la almohada donde nadie ha dormido en meses y decir solamente su nombre completo, con la voz quebrada si se te quiebra, nada más. Porque cuando una madre pronuncia el nombre de su hijo delante de Dios, el cielo entero sabe exactamente a quién se refiere, exactamente dónde está y exactamente qué necesita. Quiero que entiendas el tiempo de Dios con una imagen que vas a recordar siempre. El pan necesita tiempo para crecer. La masa cruda no alimenta a nadie. No tiene forma, no tiene gracia, no tiene olor, es solo una bola de harina y agua que no sirve para nada hasta que la metes al horno. Y cuando la metes al horno y esperas, y esperar es lo más difícil que hay, más difícil que pelear, más difícil que llorar, más difícil que cualquier cosa que te hayan pedido en la vida, cuando esperas sin abrir la puerta cada 5 minutos para ver si ya está listo, ese pan sale dorado, caliente, crujiente por fuera, suave por dentro, con un olor que llena la casa, y llama a todos a la mesa sin que nadie tenga que gritar. Tus oraciones son esa masa, tu fe es el horno, y el tiempo, ese tiempo que te desespera, que te hace llorar, que te hace dudar, es de Dios, no tuyo, no lo apures. En Isaías 55 dice el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. No dice tal vez, no dice ojalá, dice hará, certeza, promesa, palabra de Dios sellada con su carácter. Tu oración no va a regresar vacía, punto.
Ahora vamos a hacer algo juntas. Y te pido que no te saltes esta parte. No la escuches de lejos. No la oigas mientras haces otra cosa. Si puedes, detén todo. Apaga lo que tengas que apagar. Baja el volumen de lo que tengas que bajar. Porque lo que viene es entre tú y Dios y nadie más tiene que estar en medio. Pon tus manos sobre tu pecho. Las dos manos. Siente tu corazón, ahí está, latiendo tercamente vivo después de todo lo que has pasado, de todo lo que has llorado, de todo lo que has cargado. Y mientras ese corazón lata, hay esperanza. Mientras lata, hay tiempo. Mientras lata, Dios tiene planes para ti que todavía no conoces, capítulos que no has leído, sorpresas que no imaginas, encuentros que no esperabas. Cierra los ojos, respira profundo, despacio, sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido nada más para este momento entre tú y tu Dios. Señor, vengo a ti esta noche tal como estoy, con las manos abiertas, sin pretender nada, sin esconder nada. Vengo con mis muertos queridos, que extraño cada día, cada noche, cada vez que huelo algo que me recuerda a ellos, cada vez que veo su silla vacía. Vengo con mis vivos que me quitan el sueño de preocupación, con ese hijo que se alejó, con esa familia que parece fragmentarse, con esos nietos que necesitan conocerte. Vengo con este cuerpo cansado que tú conoces mejor que yo misma, que tú formaste en el vientre de mi madre, que tú diseñaste con un propósito que todavía no se acaba, con mis sueños que a veces me consuelan y a veces me confunden y a veces me atan a un pasado del que no sé cómo salir. Perdóname, Señor, porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado, porque busqué respuestas en los sueños cuando debí buscarlas en tu palabra, porque busqué consuelo en la memoria cuando debí buscarlo en tu presencia, porque quise mantener abierta una puerta que tú cerraste con misericordia, no con castigo, no con crueldad, sino con el mismo amor con que una madre guarda en el cajón un juguete que ya no le sirve a su hijo, pero que él no quiere soltar. Hoy te entrego a mis muertos. Escúchame bien, Señor, no los olvido. No te estoy pidiendo que me borres la memoria. No te estoy pidiendo que me quites el amor que siento por ellos. Pero los suelto de mis manos, de estas manos cansadas que los han agarrado tan fuerte que ya no podían agarrar nada más y los pongo en las tuyas. Porque tus manos son más grandes que las mías. Tus manos no tiemblan cuando tiembla la tierra. Tus manos no se cansan de sostener. Tus manos no sueltan lo que aman. Te entrego mis noches, cada noche que viene después de hoy, mis madrugadas, mi almohada, mis sueños, todo declaro con mi boca y con mi fe que en paz me acuesto y asimismo duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Solo tú, no los sueños, no los recuerdos, no los rituales, solo tú. Cierro toda puerta que abrí sin saber, toda rendija que le di al miedo, toda abertura que le concedí a la confusión, a la obsesión, a la dependencia, lo cierro en el nombre de Jesús. No con miedo, sino con la autoridad que tú me diste, porque tú me hiciste guardiana de esta casa, centinela de esta familia, guerrera de rodillas, y yo tomo mi lugar esta noche. Te pido, Señor, por ese hijo mío que se fue. Tú conoces su nombre mejor que yo. Tú sabes la calle por donde camina esta noche. Tú sabes dónde duerme. Tú sabes qué piensa cuando se acuesta y el silencio le recuerda de dónde viene. No lo sueltes, Señor. No lo sueltes aunque Él se suelte de ti. No lo sueltes aunque corra en dirección contraria. No lo sueltes aunque diga que no te conoce, porque las oraciones de esta madre están delante de tu trono frescas, vivas, activas, y ninguna va a regresar vacía. Y por este cuerpo, Señor,
este templo que me diste, cansado, sí, adolorido, sí, pero tuyo. Tócalo donde duele. Sana lo que los doctores no pueden ver en sus máquinas. Fortalece lo que se debilita. Renueva lo que se agota cada mañana. Porque yo no terminé, Señor. Todavía me queda camino que caminar. Todavía me queda propósito que cumplir. Todavía me queda voz para alabarte cuando todos duermen. Todavía me quedan rodillas para postrarme cuando nadie me ve. Todavía me quedan manos para levantar a los míos cuando se caigan. Y todavía me queda fe poca a veces, cansada a veces, pero fe al fin para creer que lo mejor no quedó atrás, sino que viene adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quédate ahí un momento. No abras los ojos todavía. No agarres el teléfono. No busques nada. Solo quédate en esa quietud, porque ese silencio que sigue al amén es sagrado. Es el momento en que Dios trabaja sin que tú lo veas. Es la pausa entre la semilla y el brote. No la llenes de ruido. Déjala. Hoy soltaste algo que venías cargando demasiado tiempo, algo que pesaba más de lo que le mostrabas a nadie, algo que cargabas con una sonrisa por fuera mientras por dentro te estabas doblando y ya lo soltaste. Ya está en las manos de Dios. No lo recojas mañana. No vayas a tu cama esta noche a buscar el sueño otra vez. No le pidas a Dios que te deje ver a esa persona solo una vez más. Ya la viste, ya la amaste, ya honraste ese amor durante años. Ahora descansa. Porque descansar no es darse por vencida. Descansar es confiar. Descansar es decir, Señor, yo hice todo lo que pude. Lo que falta es tuyo. Y eso es fe de la verdadera. Te dejo algo concreto, algo práctico, algo que puedes hacer esta misma noche y cada noche que venga después. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero que lo leas antes de dormir, todas las noches. Pero no lo leas rápido, como quien lee un recado pegado en el refrigerador. No lo leas como tarea ni como obligación. Léelo despacio, con peso, con intención. Como si cada palabra fuera una piedra que estás poniendo en los cimientos de tu casa espiritual. Léelo parada en la cocina frente a la estufa donde has cocinado 1000 comidas, porque esa estufa es territorio de Dios. Léelo tocando la puerta del cuarto de tus hijos con la palma de la mano abierta, porque esa puerta está consagrada. Léelo en el pasillo caminando despacio, como si cada paso fuera una oración. Léelo sentada en tu cama, con la mano sobre la almohada, declarando con todo tu ser que esa almohada, esa cama, ese cuarto, esa noche le pertenecen al Señor. No necesitas gritar. No necesitas hacer un espectáculo que los vecinos oigan. Solo se necesita una mujer de fe. Una mujer descalza en su propia casa a las 10 de la noche. Una mujer con la Biblia abierta y la voz firme. Una mujer que dice con toda la autoridad que le dio el cielo que en esa casa, en esa familia, en esas noches y en esos sueños manda el Dios vivo. Y con eso basta y sobra. Y si mañana te despiertas y sientes que el peso quiere regresar, no te asustes, es normal. La liberación no siempre es un rayo que cae del cielo y te cambia en un segundo. A veces es un amanecer lento, gradual, como cuando el sol va subiendo despacito por la montaña y tú no te das cuenta de que ya hay luz hasta que de pronto todo está iluminado y no puedes señalar el momento exacto en que la oscuridad se fue. Así va a ser contigo. Un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta de que el peso ya no está, que la angustia ya no llega, que puedes recordar con amor sin que el amor te encadene, y no vas a poder señalar cuándo pasó, pero vas a saber qué pasó, y vas a agradecer esta noche por el resto de tu vida.
quiero dejarte una última imagen que no se te va a olvidar. Piensa en un tendedero al sol, de esos del patio o la azotea, con la ropa colgada meciéndose con el viento de la mañana. Cada prenda que colgaste ahí alguna vez fue algo sucio, algo mojado, algo pesado de cargar en la cubeta. Pero el sol hizo su trabajo, el viento hizo el suyo. Y cuando bajaste esa ropa por la tarde olía a limpio, estaba seca, estaba lista. Tus heridas son esa ropa mojada. El sol es la presencia de Dios. Y el tiempo, ese tiempo que te desespera, es el viento que seca lo que el dolor empapó. No bajes la ropa antes de tiempo, déjala al sol, déjala al viento. Lo que creías destruido simplemente estaba en proceso de quedar limpio. Mija, esa persona que sueñas ya está bien. Ya no hay dolor ni llanto donde está. La que necesita cuidado esta noche eres tú. La que necesita descansar eres tú. La que necesita soltar el peso y dejarse sostener por Dios eres tú. Esta noche, cuando cierres los ojos, no busques a los muertos en tus sueños. Busca al Dios vivo, al que te cuida mientras duermes, al que puso ángeles en las 4 esquinas de tu casa, al que conoce cada lágrima y cada oración que susurraste en la oscuridad creyendo que nadie te escuchaba. Te escuchó cada vez. Si esta noche sueñas con alguien que ya se fue, sonríe en el sueño. Abrázalo con paz, sin miedo, sin culpa, sin desesperación. Y cuando despiertes, en vez de llorar por lo que ya no está, levántate y da gracias por todo lo que tienes. Porque mientras tú respires, Dios respira contigo. Mientras camines, Él camina a tu lado. Mientras ores, el cielo entero se inclina a escuchar tu voz. Y la oscuridad grábatelo en el alma para siempre. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada. Amén. Cuéntame cómo te sientes esta noche. Una palabra basta. Escríbela ahí abajo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, una hermana, una mamá, una amiga que está pasando por un duelo, una vecina que llora sola en su casa, mándale este video, no como un enlace más, mándaselo como lo que es, una oración que le va a llegar en el momento exacto en que la necesita. Y si todavía no eres parte de esta familia, quédate. Hay un lugar para ti aquí cada noche.